Hola amigos, muy bienvenidos el día de hoy en este nuevo programa que está comenzando el coloquio. Me encuentro con don Daniel Prieto Vial. No sé si, bueno, veo ahí que varios ya conocen a don Daniel. Él es presidente del Instituto Chileno de Análisis Estratégico y Social. Tiene un tremendo currículum. Subteniente incluso estuvo en la Antártica. Estuvimos conversando hace un ratito atrás, me contaba sus anécdotas. Así que vamos a darle la bienvenida porque hoy día vamos a partir al menos conversando sobre la crisis del centenario y de repente que podamos ir identificando si tiene algunas similitudes con nuestros días actuales. Así que le vamos a dar la bienvenida a don Daniel. Don Daniel, ¿cómo está? Doña Gretchen Schwenger, qué nombre más impresionante, ¿no? Estoy a tu Ahí disposición, está. lo que tú quieras. Oiga, don Daniel, muchas gracias por estar aquí. Nosotros antes conversábamos harto y pues dejamos de conversar y ahora lo secuestré otra vez. Muy bien, ahí estamos. Oiga, don Daniel, y quería que partiéramos conversando sobre eh, su impresión de la crisis del centenario y así como para poder tomar como el margen del tema, si usted ve que hay alguna similitud con la crisis que ha vivido Chile en los últimos años. A ver, ¿qué te refieres a la crisis del centenario? ¿Los primeros 100 años de la independencia? Exactamente, y vámonos así como, ojalá poder, o sea, no, en realidad, ojalá, por ejemplo, irnos un hito que fue el ruido de sables, por ejemplo, con Alessandri, qué fue lo que pasó ahí, cuál es el rol que cumplieron, porque justamente, mire, le voy a hacer una introducción en realidad. Estaba Ya. conversando hace un ratito atrás sobre un tema de cómo fue que había un problema social, ¿no? Había un problema social en el país. Y los Ujú. militares en ese minuto fueron los que tomaron fueron los que se fueron al Congreso literalmente y dijeron, oye, a ver, las leyes sociales están descansando aquí hace demasiado tiempo y ¿cuándo vamos a resolver las cositas? Y tenemos en comparación a los días que nos han corrido desde el 18 de octubre en adelante, en donde no se produce este ruido de sable, o sea, no hay un ejército el que va a ejercer una presión al Congreso, sino que es un pueblo, un pueblo ordenado o no ordenado, pero que el 18 de octubre en realidad ni hablar, pero sí el 25 se arma la marcha más grande en donde se demuestra que hay malestar social. Entonces, si pudiéramos hablar en realidad del malestar social desde el 1900, después, en realidad después de Balmaceda en adelante, y a ver si podemos ir tomando algunos elementos de este malestar social que podría ser similar al malestar que se ha vivido en los últimos años en Chile. Es curioso, ¿ah? Es difícil saber por qué se produce ese malestar en 1910, en el primer centenario. McKeever hizo unos artículos ahí planteando esto, ¿ah? Pero eso era una teoría bastante rara, no era compartida por el resto. Y hay que pensar que Chile es uno de los países más exitosos y más ricos del mundo, ¿ah? Nos olvidamos de eso. Y el nivel de vida es relativamente alto, comparado con Europa, por ejemplo. Era relativamente alto en Chile. Chile había sido un país exitoso desde 1830, había estado estable y creciendo, a pesar de que hubo algunas guerras civiles, una guerra civil en 1851, otra en 1859 y otra en 1891. Pero estas guerras civiles afectaron a los hombres, más o menos en torno a 20.000 personas, en el caso de la guerra de 1891, y antes en torno a 5.000 personas, en el 51 y el 59, por ambos lados. Y en esa época el país tenía 1 millón, 1,5 millones, y en el segundo caso el país tenía como 3 millones de habitantes, así que el porcentaje que afectó era mínimo, y el país era un país bastante rico y exitoso en 1910. Todavía en 1851 era un país en crecimiento y estable, muy optimista. A partir de 1831 y la Constitución del 33, Chile se ordenó y se creó la primera democracia estable en Iberoamérica. Y el país creció y creció. Y la gente vivía bien. La caída del nivel de vida en Chile se produjo durante la Guerra de Independencia. El nivel de vida cayó entre 1810 y 1830. Hubo 20 años de decadencia. A raíz de la guerra civil, que fue la Guerra de Independencia, que fue una guerra civil entre sectores partidarios del rey y sectores partidarios de la patria.
pero el 97% de las tropas que pelearon eran chilenas, españoles casi no había. Y había españoles por el lado del rey y había españoles por el lado de la patria, gente que había nacido en España pero que luchaba por la patria. Entonces, no fue el factor español, no fue una guerra de Chile contra España, fue una guerra entre chilenos, la guerra de independencia. Pero paralelamente vino la guerra a muerte, que eso es quizá lo menos conocido y lo que más daño nos hizo. La guerra a muerte fue un levantamiento de unos caudillos realistas que destruyeron el sur de Chile a partir de 1817, diría yo, sobre todo el 18, de 1817, cuando llega San Martín y O'Higgins a Chile, viene la batalla de Chacabuco, después viene el desastre de Cancha Rayá, más tarde viene la batalla de Maipú, más tarde viene el intento de tomarse Talcahuano que fracasan, en fin, y ahí en adelante se desarrolla la guerra a muerte, y que se caracterizaba porque los realistas se aliaron con los araucanos, y el 90% de los araucanos estuvieron por el rey, en contra de los patriotas, los araucanos, ¿no? Los mapuches, hoy día, los reches, ¿no? Y eso destruyó el sur de Chile porque ellos asaltaban las haciendas, quemaban los cultivos, quemaban la siembra, los cultivos, quemaban las cosechas, quemaban las casas de los hacendados y las bodegas, y destruyeron la economía. Y hubo hambre, hubo hambrunas en la zona de Concepción y en los alrededores. Y la gente de Concepción tuvo que emigrar hacia el norte, hacia el centro de Chile, porque no podían sobrevivir. Fue una cosa muy dramática que ocurrió durante mucho tiempo. Y esto fue solamente frenado por don Ramón Freire, que entre paréntesis lo tengo aquí a mi espalda. A ver, déjame ver si te lo muestro por ahí. Don Ramón Freire. Ahí está. Ese señor era Ramón Freire, que fue el que más combatió a los Picó, a los Senosoaín, a ver, al cura Ferrebú, al comandante Zapata, después a los hermanos Benavides, que fueron varios hermanos que dirigieron esta guerrilla a muerte, y finalmente los hermanos Pincheira, que hace algunos años atrás, unos 15 años atrás, hizo una novela en la televisión sobre los Pincheira, como una cosa muy romántica, pero los Pincheira destruyeron el sur de Chile, produjeron una hambruna y unos crímenes inmensos. Y lo que ellos hacían era matar a los prisioneros. Por eso se llamó la guerra a muerte. Y los patriotas se empezaron a enojar después de varias matanzas de prisioneros de ellos por el lado enemigo. Ellos en venganza mataron a los prisioneros también cuando capturaron a algunos. Entonces esto se fue degenerando, ¿ah? Se salió de control. Y después le tocó, después de Ramón Freire, que tuvo algunos éxitos parciales, y que O'Higgins no lo apoyaba suficientemente, hizo que Ramón Freire se levantara contra O'Higgins y echara a O'Higgins del gobierno. Y el ejército se levantó contra O'Higgins. Hoy día todo el mundo alaba a O'Higgins como el máximo héroe del ejército, pero se olvidan que fue el ejército el que se levantó contra O'Higgins y lo echó. ¿Ah? Es una cosa muy curiosa, es como si el día de mañana convirtiéramos a Salvador Allende en el máximo héroe del ejército, por las distorsiones que se van produciendo cuando uno escribe la historia 20, 30, 40, 50 años después. Pero en el momento, el gran enemigo del ejército era O'Higgins. ¿Por qué? Porque no apoyaba suficiente a Freire en esta guerra contra la guerra a muerte contra los Benavides, los Pincheira, en fin. Y más tarde, O'Higgins llamó a Joaquín Prieto, que actuó no en Concepción, sino que desde Santiago hacia el sur, hacia la zona de Talca. Y Prieto tuvo una derrota, o sea, derrotó a los Benavides en la batalla de las Vegas de Saldía, que fue una batalla sumamente importante, y ahí se debilitó la guerrilla a muerte, y se controló en parte el sur. Y Prieto le perdonó la vida a muchos prisioneros, que fue una cosa sorprendente, porque estaban acostumbrados a que mataran a los prisioneros, le salvó la vida, y después les ofreció amnistía al resto, que si se entregaban, le iban a perdonar todas las atrocidades que ellos habían cometido. Y una proporción de las tropas de Benavides se pasó al ejército de Prieto. Entonces fue muy exitosa esa gestión. Pero la guerra de otros sectores que no se rindieron siguió. Y siguió hasta tarde a Freire, y hay una guerra civil entre los pelucones, que eran los conservadores, y los liberales, que eran como la gente de izquierda, los pipiolos. Y en la batalla de Lircay, Prieto derrota a Freire, que fue una cosa muy extraña, porque Freire era el gran general, el máximo héroe de la independencia, el hombre más querido, que nunca había perdido ningún combate ni ninguna batalla.
Entonces era una especie de personaje invencible, mítico. Y Prieto le ganó la batalla en el CAI, que fue una cosa muy sorprendente. Y un año y medio después, Prieto fue elegido presidente de la República. Y Prieto fue el que ordena el país. Después hace la Constitución del 33. Y en el pleno gobierno de Prieto, Manuel Bulnes, que era un sobrino de Prieto, que era hijo de su hermana, Manuel Bulnes derrota en la última batalla al último de los Pincheira, en 1832. Y es ahí cuando se ordena el país, ¿verdad? Desde que se derrota finalmente al último de los Pincheira. Una cosa curiosa es que Prieto, cuando iban a fusilar a este último de los Pincheira, se acercó, pidió permiso al oficial que lo iba a fusilar, dijo, déjeme hablar con el prisionero. Se acercó al prisionero, le sacó la venda de los ojos y le dijo, oiga, Benavides, yo le perdono la vida si usted me jura que no se va a levantar más contra la patria. Y no lo quiero dejar votado. Si quiere pega, yo lo convido para que trabaje conmigo en mi campo. Y terminó el último de los Pincheira administrando el fondo de Joaquín Prieto, que está al sur de Santiago, entre Puente Alto y San Bernardo. Hoy día hay una calle ahí que se llama El Mariscal. Le pusieron el Mariscal porque Joaquín Prieto era mariscal de campo, entre otras cosas, entre otros títulos que tenía. Y bueno, y ese fondo se llamaba Cerro Negro. Y cuando Joaquín Prieto murió, le pusieron el Mariscal al fondo, el fondo del Mariscal. Un fondo como de 20.000 hectáreas que estaba entre San Bernardo y Puente Alto, al sur, justo al sur del Maipo, un fondo bastante grande, manejado por el último de los Pincheira, que fue muy leal al presidente, y después, cuando el presidente dejó la presidencia, él siguió administrando el fondo. Prieto murió en 1853, o sea, como 13 años después que él dejó la presidencia. En fin, es una anécdota curiosa, pero ahí se estabiliza el país, y el país se ordena a partir de Prieto, después sigue ordenado con Bulnes, después sigue menos ordenado con Montt porque hubo 2 guerras civiles, pero Montt mantuvo firme su posición y no lograron echarlo. Y después vino José Joaquín Pérez Mascayano, que le tocó la guerra con España, y le tocó la pacificación de la Araucanía, que fue el gran avance de Chile hacia la Araucanía. Hoy día muy discutido, ¿no? Pero él incorpora a la Araucanía y enlaza Concepción con Valdivia y con Osorno, porque ahí había un territorio de nadie, que era el territorio mapuche. Y bueno, con José Joaquín Pérez Mascayano se incorpora a la Araucanía a Chile, y el país, bueno, se va convirtiendo en una especie como de vergel productivo, y aumentan mucho las exportaciones, aumenta mucho el nivel económico de la zona. Muchos mapuches se incorporan a los trabajos agrícolas y aumentan mucho su nivel de vida. Otros mapuches se mantienen al margen y en resistencia, y esa gente se va empobreciendo porque no participa del boom y el desarrollo económico. Bueno, y así llegamos a la guerra del Pacífico, que curiosamente la ganamos, y casi tenemos una guerra con Argentina, que no la tenemos finalmente, y el país se desarrolla, se desarrolla, se desarrolla, y se va convirtiendo en una especie de potencia, ¿no? Hasta que se destruye su economía, la economía de Chile, en la crisis de 1929, o en Chile golpeó 1930. Y si uno piensa que Chile se ordena en 1830 y se destruye en 1930, son 100 años de desarrollo. 100 años de desarrollo. Y Chile era la 18ª potencia de nivel de vida del mundo, ¿no? Tenía un nivel de vida más alto que muchos países de Europa. Y al lado teníamos un país que era el país más rico del mundo, que era Argentina. Y Uruguay también, ¿eh? El nivel de vida de Uruguay era muy alto. Uruguay y Argentina tenían el nivel de vida más alto del mundo. Y Chile era una potencia muy exitosa, no al nivel de Argentina en riqueza, pero sí muy exitosa en términos relativos. Pero desde el año 30 hasta el año 73, con Allende, hasta el 73 Chile decae. Decae, hay 43 años de decadencia por distintas razones. No es que no creciéramos, pero crecíamos menos que el resto del mundo y menos que el resto de América Latina. Entonces nos fuimos quedando atrás, atrás, atrás. Y en la época de Frei, Chile tenía un nivel medio. En la época de Eduardo Frei Montenegro, pero con la crisis de Allende fue tal la caída y tal el aumento de la pobreza, tal el aumento de la desnutrición y la mortandad infantil en la última etapa de Allende,
que Chile quedó como uno de los países más pobres de América Latina, el segundo, creo que Haití era más pobre, el segundo país más pobre de América Latina al final del 73, por la crisis de Allende. Entonces eso fue una hecatombe, que le costó mucho a los militares sacar al país adelante, porque justo después nos tocó la crisis del 73 y 74, pero a partir del 75 Chile creció, entre el 75 y el 81 crecimos. Después del 81 vino una nueva crisis mundial que nos volvimos a hundir, entre el 81 y el 84 nos volvimos a hundir, pero en el 84 ya empezamos a crecer de nuevo, y entre el 84 y el 90 Chile tuvo la tasa de crecimiento más alta del mundo occidental. Entonces hubo dos periodos del gobierno militar de crecimiento, entre el 75 y el 81, y entre el 84 y el 90. Y ahí los militares con todas sus transformaciones lanzan al país a un gran desarrollo que se continúa, que se proyecta en los años 90 cuando se vuelve la democracia, y Chile el año 2001 llega a ser el país más rico de América Latina. Después de haber sido uno de los países más pobres el año 73, la gestión militar es tan extraordinariamente buena que lanza a Chile a ser el país más próspero y más rico de América Latina. Gracias, don Daniel. Oye, Muy, muy eh, larga la explicación. no, 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 es que vamos a alargar estos temas. En realidad, ¿a usted le gusta el tema militar? Sí, lo que pasa es que yo vengo de una familia militar, ¿ya? Pero de la época de la independencia, y yo siempre he estado muy interesado en los temas militares. Yo hice el servicio militar voluntario y nosotros somos tres hermanos hombres y los tres hermanos hombres nos presentamos voluntariamente a las Fuerzas Armadas. Tuve un hermano que fue marino profesional, llegó a capitán de corbeta. Tuve un hermano que fue oficial de caballería en la reserva, que se llama Hernán Prieto, mi hermano mayor. Y yo me metí al servicio militar y me tocaron todas estas emergencias con, bueno, primero la UP, ¿no? Después la emergencia con Perú, más tarde la emergencia con Argentina, y finalmente la emergencia con Argentina, Perú y Bolivia, porque se pensaba que la guerra iba a ser de Chile contra los tres países. Así que yo estaba estudiando economía, pero paralelamente me entrenaba para la guerra y fui ascendiendo de grado, de subteniente, como decías tú, a teniente segundo, después a teniente primero, después a capitán de corbeta, que fue el último grado que tuve en la reserva, y ahí volví a la vida civil. Y bueno, y tiene esto de aquí, no sé si lo alcanza a ver. ¿Qué es eso? A ver, cuéntame. Defensa Chile 2000, don Daniel Prieto Vial. Ahí está. Miren, y, oye, qué bonita esa edición, ¿de dónde sacaste esa edición tan bonita? Ah, porque uno tiene cosas por todos lados, pues. ¿Quieres- me lo firmas para que... Yo no tengo libros tan bonitos. Aquí está. Entonces, bueno, en realidad qué bonito, ¿ah? Mire, cuando lo veo, don Daniel, le tengo que pedir que lo firme. Bueno, encantado. Sí. De hecho, hace tiempo atrás que yo lo iba a ir a ver y estaba listo, guardadito el libro ahí para que usted lo firmara. Así que, Ese libro lo escribí en el año 87 y lo ya, repasé en el 88, y al final fue el programa de defensa del candidato presidencial Hernán Vigi. Y cuando Hernán Vigi no salió en su candidatura a presidente el año 89, yo le saqué una serie de cosas que eran medias reservadas, medias secretas, y lo convertí en un libro para el público, y se publicó el año 89, creo, y después salió una segunda edición al año 90 o 91, fue el 91 la segunda edición, porque me acuerdo que ya estaba desarrollándose la guerra del Golfo Pérsico, que fue en enero del 91. Y el libro salió inmediatamente después, la segunda edición. ya ves, 90, sí. ¿96? Sí, acá tengo 90. 90, ya. Eso, sí. Editorial Covadonga. Ah, ya, esa fue la segunda edición, sí. Sí. Sí, sí. Oiga, don Daniel, ay, mire, como que voy a hablar nomás, a ver si usted me puede agarrar algo de ahí. Em, cuando se produjo, cuando hubo, lo estoy llamando París, nuevamente. Pues Sí, déjame, tranquilo, no se preocupe. como después hablamos. Ya, ya. Voy a cortar esto para que no nos interrumpa. Ya, ahora sí. Quiero que me dé su impresión sobre las Fuerzas Armadas, sobre el ejército, don Daniel. ¿Y sabe por qué? Porque pensando en cuando estaba ya, nos vamos a 1920. Estaba Alessandri que viene con un discurso que era la chusma querida, chusma inconsciente. Y en esto tenemos a un Congreso
como para contextualizar, tenemos un Congreso que no sacaba leyes sociales, que eran, por ejemplo, una cantidad de horas determinadas que había que trabajar, cosas que le importaban al pueblo, ¿no? Y la cosa es que nadie hacía nada. El Congreso estaba muy preocupado por, por seguir como estaba nomás, y no se avanzaba. Pero el ejército tuvo un grupo al menos del ejército, de los jóvenes en realidad, llega y dice, vamos al Congreso y vamos a ir a alegar sobre esto, ¿ya? Entonces uno se preguntaría, ¿por qué, desde cuándo que el ejército tiene tanta conciencia social? Y ahí uno podría pensar que, de alguna manera, como se forma y en el fondo de alguna forma su lógica es más bien prusiana, de von Bismarck, era la huella que tienen es de un socialismo nacional, muy distinto a lo que es un socialismo marxista. Para que se entienda eso, porque de repente la gente se espanta y dice, ¡ay! Nacionalismo, socialismo, ya. Pero hago la aclaración, muy distinto. Entonces tiene una formación, un ejército que tenía la conciencia de nación y entendía que había que defender a la nación y que la nación no era, a diferencia de un socialismo de izquierda, en donde se produce una suerte de lucha de clases, la huella que tenía prusiana el ejército era de, de que la nación acá no era proteger a uno de otro, sino que era la nación completa, que no había lucha de clases, era el pueblo era la nación, ¿ya? Entonces, vemos a un ejército que tiene una conciencia social distinta y que opera durante el siglo XX con muchísima conciencia social. Pero llega el año 73 y pese a que Augusto Pinochet, por ejemplo, se formó con esta huella prusiana, ¿no? En donde el Estado era importante y cumplía un rol, e incluso forjaba nación, como diría Góngora, si no me equivoco, que forma nación el Estado, forma Con nación. Mario Góngora, sí. Exacto. Y pasa que esta forma en la que, en esta suerte de oportunidad que se daba, porque se dio en el fondo con Ibáñez, ¿ya? Se da con Ibáñez esta oportunidad de una lógica nacionalista, que al final no es aplicada porque viene la crisis que usted mencionó, la crisis del 29, bueno, hasta ahí nomás llega la oportunidad de Ibáñez, pero hubo una oportunidad nacionalista ahí, y que finalmente los rasgos, algunos que se pueden ver de alguna manera, son con los gobiernos radicales, en donde hay rasgos de nacionalismo, de un nacionalismo bien entendido, ¿no? Entonces, don Daniel, llama la atención, ¿por qué le cuento todo este cuento? Toda esta caca. No, muy Eh, bien. Porque llama la atención que cuando el ejército, habiendo tenido esta huella de una conciencia social tan importante, llega al poder con Augusto Pinochet, deja la parte económica, se desprende la política de la economía, deja la parte económica a lo que son los Chicago Boys, que no tenía nada que ver con una lógica nacionalista. Con respecto a lo que le acabo de contar, solamente quiero que me comente así lo que se le venga en mente, porque son interrogantes que de repente a uno le vienen, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa lógica prusiana? Es como, Es un análisis a largo plazo porque se están sí, mezclando muchas cosas distintas en épocas distintas. sí, Yo te diría lo siguiente. En Chile hubo mucho orden y mucho desarrollo, mucha disciplina, mucho progreso muy acelerado en el periodo de los gobiernos militares, que fue Prieto y Bulnes, que fueron 20 años. Y después casi hubo un tercer gobierno militar que fue el de José María de la Cruz Prieto, que entre paréntesis era primo de Manuel Bulnes y era sobrino del presidente Prieto. Hubiera sido 30 años de los Prieto Vial, que era el primer Joaquín Prieto Vial, después era Manuel Bulnes Prieto, después hubiera sido José María de la Cruz Prieto el tercero. Hubiera sido 30 años de influencia de esta familia Prieto directa o indirectamente. Pero no ocurre porque se produce una división dentro de la familia Prieto y en 1851 hay una guerra civil entre José María de la Cruz y Manuel Bulnes, ¿no? Que gana Manuel Bulnes y él impone a Montt como presidente. Entonces se mantiene estos decenios que hoy día se llaman portalianos, ¿no? Que a mí no me gusta mucho la idea porque se plantea casi como que Portales fue el que gobernó durante el régimen de Prieto.
Y yo he estudiado muy detalladamente el tema y Portales no participó en el primer gobierno de Prieto, no participó. La gente cree que gobernaba Portales, no participó. Se fue intendente de Valparaíso y no quiso ser ministro del Interior y de Guerra. Entonces, fue Prieto el que organizó el país, no fue Portales. Y después fue su sobrino, y después casi fue su primo. Entonces, hubo un periodo de mucho desarrollo en eso, pero después vienen los movimientos liberales que empiezan a cambiar la Constitución del 33 a partir del gobierno de José Joaquín Pérez Mascayano. Y le van quitando autoridad al presidente y van aumentando la autoridad del Congreso. Y además acortan el periodo presidencial. Ya no hay posibilidad de reelección, como hubo en los 3 decenios anteriores, con Prieto, con Bulnes, con Montt y con José Joaquín Pérez. Después vienen periodos solamente de 5 años, y ahí viene Federico Errázuriz, después viene Aníbal Pinto, que es el que gana la Guerra del Pacífico, y finalmente Santa María, ¿no? Que es el que termina la Guerra del Pacífico, y después de Santa María viene Balmaceda, José Manuel Balmaceda, que genera un esfuerzo por recuperar la autoridad del presidente, que se había ido debilitando. Y este afán de recuperar la autoridad del presidente lo choca con el Congreso, que ya había agarrado mucho poder, el Congreso, en términos relativos, con la misma Constitución, pero con pequeñas enmiendas, pequeños cambios en la Constitución que habían ido derivando la autoridad de la presidencia al Congreso. Y en la guerra civil, el Congreso gana finalmente, y apoyado en la Armada contra el ejército, se forma un ejército de civiles que estaba basado en la Guardia Nacional. Entre paréntesis, en esa época los civiles se entrenaban todos militarmente desde niños. Entonces era posible crear un ejército de civiles bien organizado, porque la gente tenía instrucción militar desde niño, ¿no? Masivamente en el país. Por eso ganamos la Guerra del Pacífico de forma tan fácil, ¿no? Porque el país se movilizó y los hombres estaban entrenados para la guerra. Por eso se creó un ejército tan grande. Si nosotros teníamos un ejército de 2.000 hombres y llegamos a tener un ejército de 47.000 hombres, con la rotación, ¿no? Entre que se cambiaba uno y otro, eran como 15.000 cada vez, pero entre cambiar todo el contingente de 15.000 por un nuevo contingente de 15.000 que venía de Santiago, y después un tercer contingente de 15.000, fueron como 47.000 hombres los que se movilizaron para la guerra del Pacífico. Eso era impensable si teníamos un ejército de 2.000, pero el 95%, 97% de las tropas eran civiles, pero entrenados y equipados. Entonces, a lo mejor me estoy alargando en la explicación, pero como el Congreso gana la guerra civil y el Congreso impone un sistema parlamentario, y por sobre la autoridad del presidente, y con enmiendas de la Constitución del 33 va derivando a un debilitamiento del poder presidencial, que Balmaceda trata de revertir, pero que no puede. Entonces se crea un periodo parlamentario que es muy cuestionado incluso por el ejército, a pesar de que el ejército empezó a ser manejado por la gente que había ganado la guerra civil. Pero las nuevas generaciones del ejército, cuando viene la transformación prusiana, con Körner y con una serie de Junkers, que eran estos nobles prusianos que fueron contratados para venir a Chile, que fueron como 60 o 70 condes y personajes varones prusianos que vinieron a reorganizar el ejército chileno durante varias décadas, se va creando un ejército muy profesional, muy eficiente, muy efectivo. Siempre lo había sido el ejército chileno, siempre lo había sido, pero esta vez con las últimas técnicas y las últimas capacidades operativas europeas, las más modernas, que era el sistema prusiano. Entonces, en los años 14, con la Primera Guerra Mundial, viene la sustitución de la exportación del salitre y el guano por el salitre sintético en Alemania, porque Alemania no podía comprar salitre. Ellos inventaron el salitre sintético, lo habían inventado antes, pero lo empezaron a aprovechar masivamente durante la guerra para poder producir pólvoras y todas estas cosas. Entonces se debilita un poco las exportaciones chilenas y se le dificulta a Chile llegar a los mercados alemanes y a otros mercados europeos por la guerra misma, que empieza en 1914. Entonces la economía de Chile un poco se resiente entre el año 14 y 18, que es cuando se estalla la Primera Guerra Mundial. Eso afecta a la economía, afecta el nivel de vida, y eso produce estos movimientos que, realmente, si el ruido de sable y todo, es más o menos el año 1920, ¿no? Y viene de todo este planteamiento un poco populista, si tú quieres, de Arturo Alessandri Palma, y él, de cierto modo, se combina con el ejército, incluso pone a Ibáñez como ministro de guerra,
cuando era teniente coronel, lo asciende a coronel, más tarde Ibáñez asciende a general, y desplaza al mismo Alessandri, y se impone una especie como de régimen autoritario, no sé si dictadura, porque Ibáñez fue elegido, ¿no? Pero se instaura una especie como de dictadura o autoritario, si tú quieres, hasta la crisis del 29 o el 30. Y Ibáñez cae el año 30, 31, cae, y viene una serie de revueltas en Chile, incluyendo la toma de la escuadra por el Partido Comunista, o si tú quieres, el Partido Socialista vinculado al Partido Comunista, y viene una serie de revoluciones internas, hay golpes de Estado socialistas en el ejército, y después hay otras facciones del ejército y la armada que derriban a esa facción socialista que se había tomado el poder, y viene el movimiento nazista de González Formaré, y viene el movimiento de las milicias socialistas en que participa el joven Salvador Allende, y viene un movimiento comunista, y paralelamente viene más tarde lo que se creó, una especie de ejército de civiles que quería restaurar la democracia y la república. Y eso es la milicia republicana, que es un ejército de civiles que se crea a partir del año 31, 32, y se maximiza su capacidad al año 34, y se forma un ejército de civiles de 74.000 hombres. Para que tú tengas una idea, el ejército profesional en esa época era de 18.000 hombres. Y el ejército de civiles llegó a ser de 74.000 hombres, se llamó la milicia republicana. Y ellos se impusieron sobre el movimiento nazista, se impusieron sobre el movimiento socialista, sobre el movimiento comunista, y era una especie como revolución en las calles, la gente andaba marchando uniformada, de distintas facciones, era una cosa muy, muy parecida a lo que se estaba produciendo en Europa. En Europa se creó el movimiento fascista, se creó el movimiento nazi, en Francia la Croix de Feu, que era una especie de movimiento fascista francés, hubo un movimiento fascista en Inglaterra, que la gente se olvida también, con una especie de líder inglés, una especie de Mussolini inglés, con ingleses, nacionalistas, en fin. En algunos países se recuperó la democracia en Europa o los gobiernos de izquierda, como el Partido Comunista francés, que tuvo tanta influencia para evitar el fascismo en Francia, o el laborismo en Inglaterra, que evitó el nacionalismo en Inglaterra, pero se impuso en Italia, se impuso en Alemania, se impuso, no sé, en Rumania la Guardia de Hierro, y en Hungría hubo movimientos nacionalistas muy fuertes. Entonces, ese mismo fenómeno se produjo de forma paralela en Chile. Los fenómenos europeos se daban muy parecidamente en Chile. Chile era un país tan desarrollado que en muchos aspectos reaccionaba y funcionaba influido por las ideas europeas, y por ideas propias también, pero tomando en cuenta estas ideas europeas. Así que fue un periodo muy convulsionado, es difícil de entender eso. Pero hay que pensar que Chile es un país súper desarrollado y que la crisis vino el 29. Y ahí sí que nos hundimos. Y después hubo muchos intentos artificiales por crear una industria, una economía protegida, un programa de sustitución de importaciones, precios fijados para la agricultura. Los precios fijados para la agricultura produjeron una enorme decadencia de la agricultura entre el año 30 y el 73. Y por los años 60, como estaba produciéndose esta gran decadencia de la agricultura, el empobrecimiento de la agricultura, se pensó que había que quitarle la tierra a los dueños y se creó la reforma agraria. Y la reforma agraria, en vez de mejorar en la producción agrícola, lo que hizo es producir una hambruna generalizada, hasta el punto que en el último año de Allende la gente hacía cola para comprar un poquito de arroz, un poquito de carne, o un poquito de aceite, un poquito de azúcar, y la gente sufrió de hambre en los últimos meses del gobierno de Allende. Incluso mucha gente de izquierda que había apoyado a Allende, cuando empezó a haber hambre, se dio cuenta que esto había fracasado. Y por eso es que cuando llega el gobierno militar el año 73 al poder, tiene tanto apoyo, porque según la encuesta Gallup, alrededor del 76% de los chilenos apoyaba al gobierno militar inmediatamente después de que se produjo el golpe o el pronunciamiento, como dicen los militares, el 11 de septiembre, porque la gente, incluso la gente de izquierda, se había dado cuenta que había fracasado el proyecto de Allende. Con la hambruna les quedó evidente que habían fracasado. Entonces el gobierno militar tuvo mucho apoyo, pero tuvo mala suerte el gobierno militar porque le tocó justo la crisis mundial del 74 y el 75. Y solamente Chile empieza a crecer a fines del 75, yo te diría el 76.
Y entre el 75 y el 81 Chile creció. Pero entre otras cosas porque se liberaron los precios. Se liberaron los precios a la agricultura. Entonces hubo incentivos para invertir en la agricultura. Y ahí empezó a multiplicarse la producción agrícola. Y con el tiempo Chile llegó a ser una potencia agrícola, ¿no? Una potencia exportadora como somos todavía hoy día. Pero esto parte porque se liberan los precios. Pero entre el año 30 y el año 76 hubo un control de precio en la agricultura y se bajaba artificialmente el precio del trigo, el precio de la carne, el precio de la leche, para que, según ellos, para que la gente pobre pudiera tomar leche, para que pudiera comprar carne, para que pudiera comer pan, ¿ah? Con el trigo. Pero ¿qué pasó? Que no había producción de trigo, no había producción de leche, no había producción de carne, porque los costos eran más altos que el precio de venta. Entonces no había incentivo para producir esas cosas. Y Chile empezó a importar alimentos. ¿Por qué? Porque se le ocurrió manejar artificialmente los precios y no ir a los hechos reales. Los hechos reales son siempre los precios de mercado. Por eso es que la agricultura se empobreció tanto y por eso es que después de que se empobreció le quitaron las tierras a los dueños. Eso fue lo peor de todo, porque le entregaron la tierra a los campesinos en cooperativa y después con Allende se la entregaron en forma muy comunista al sistema de control de la agricultura y ahí se hundió la producción agrícola. Y vino hambruna, vino desnutrición en Chile, vino mortandad infantil por falta de alimentos, masiva, en gran escala. Eso fue superado solamente con el gobierno militar. Daniel, ¿qué a usted le gusta? Entonces, tú me estabas preguntando específicamente por el sable, pero No, en realidad no por el ruido sable, sino por lo que es fundamental, lo que eran las Fuerzas Armadas en este país, al ejército particularmente, en donde la forma era prusiana, en donde lo importante era la nación. Y curiosamente, después de que, pero bueno, se siempre. produce, con Alessandri, que fue que en realidad era una suerte de PPD, ¿no? Que manda a matar a un grupo de jóvenes nazi con C, dicho sea de paso, pero cuando pasa eso, bueno, finalmente se pierde la oportunidad de que se hubiera desarrollado un nacionalismo en Chile y cuando aparece en realidad un militar que tuvo esa formación prusiana, no la aplicó y finalmente terminó aplicando un modelo más bien neoliberal. Pero, don Daniel, ¿es posible, por ejemplo, es posible comprender un sistema de libre mercado, de una economía libre, ¿no? Pero que con un Estado presente, ¿hoy es posible ver algo así? ¿Es posible? Chile tuvo mucho éxito económico y gran desarrollo, llegó a ser un país rico con el mercado, con la economía de mercado, ¿ah? Con un régimen capitalista, si tú quieres. Y se hundió económicamente con un régimen de control, semisocialista o socialista completamente, que fue lo que ocurrió entre el año 30 y 73. El socialismo nos empobreció. Las ideas socialistas en todos los gobiernos, incluso en los gobiernos de derecha, incluso Jorge Alessandri mantuvo el control de precios. Todos los gobiernos tuvieron estas ideas semisocialistas que venían, no sé, de las teorías de la CEPAL y el programa de sustitución de importaciones, el esfuerzo de la industrialización forzada, con controles de precios y con aranceles muy altos para que no se pudiera importar y con las importaciones no se pudiera competir con la industria nacional, en fin. Todas esas cosas fueron artificiales y eso nos llevaron a un empobrecimiento generalizado. Ahora, el país con el gobierno militar se liberan los precios y se abre la economía a la exportación y a la importación y se va controlando la inflación y se va aumentando el desarrollo porque aumenta la inversión, porque el país crece, hay más oportunidad de trabajo, los sueldos suben, el desempleo baja, en fin, a pesar de que hubo estas dos crisis mundiales. Y entonces con el régimen capitalista o con el régimen de economía de mercado, la izquierda ya habla del neoliberalismo, ¿no? Pero es lo mismo, la economía de mercado, el neoliberalismo es lo mismo. Eh, con ese régimen el país crece y se convierte en el país más rico de América Latina. Ahora, eso se tranca del año 2008 con la crisis mundial y con los afanes de cambio de doña Michelle Bachelet, el primer gobierno de ella. Y ahí el país como que no crece. El año de 2008 ya dejamos de crecer. Y después viene, a raíz del fracaso del primer gobierno de doña Michelle Bachelet, la gente vota por Piñera, por un hombre de derecha, pensando que queríamos recuperar el crecimiento económico. Y a Piñera le toca el terremoto. Cuando iba a asumir, le toca el terremoto. Entonces el país se hunde con la crisis del terremoto. Entonces el primer gobierno de Piñera, un gobierno de reconstrucción para recuperar un poco el desastre del terremoto.
Pero aún así el país alcanza a crecer un poco durante 3 años, como 4,3% promedio, pero ya el último año de Piñera no crece. eh, Piñera en ese sentido fracasa, ¿no? Ahora, ¿por qué no crece en el último año Piñera? Porque las encuestas indican que va a volver doña Michelle Bachelet al gobierno. Entonces los inversionistas cuando ven esto se espantan y dejan de invertir. Entonces el país se tranca el último año de Piñera. Y después viene doña Michelle Bachelet, realmente ella gana la elección y vuelve el gobierno de doña Michelle Bachelet con una serie de reformas muy extremas, incluyendo la retroexcavadora, y eso frena la economía brutalmente. Ahí el país se estancó. Se estancó, incluso ella creó las condiciones legales para que el país no pudiera volver a crecer. ¿No? Aumentó demasiado los impuestos y puso una serie de rigideces al mercado laboral. Vino toda la reforma educacional que creó muy malas expectativas para el futuro de Chile. El nivel educacional cayó mucho en el gobierno de doña Michelle Bachelet, las encuestas PISA y todo esto, todas las pruebas PISA y todas las pruebas de nivel académico, el desorden que hubo en la educación empezó en ese periodo. Y después, bueno, ante ese fracaso, doña Michelle Bachelet, nuevamente la gente vota por Piñera, pensando que Piñera había crecido en los primeros 3 años después del terremoto. Pero Piñera no tiene apoyo en el Congreso, entonces él no puede hacer la reforma que corresponde, porque no tiene apoyo en el Congreso, porque gana Piñera en la elección presidencial, pero en el Congreso gana la izquierda. Entonces, Piñera no puede hacer las reformas que necesita para recuperar el crecimiento. Y después viene la revuelta el 18 de octubre del 19 y Piñera no es capaz de enfrentarla. Cede. Y más tarde se cede incluso la Constitución. Ahora estamos en este apruebo rechazo que viene el 4 de septiembre, que es derivado de esa, no sé, yo te diría rendición del gobierno, incapaz de poner orden, incapaz de apoyar a sus policías para poner orden, incapaz de apoyar a sus Fuerzas Armadas para poner orden. Se imponen los institutos nacionales de derechos humanos con esos criterios, que lo que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos es impedir que se ponga orden. Es como defender el terrorismo en la Araucanía y defender la subversión y la autodestrucción en las ciudades. El Instituto Nacional de Derechos Humanos se dedica a impedir el orden y a promover la subversión y a promover la destrucción y a promover el terrorismo en la Araucanía. Eso es lo que hace realmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, el Instituto Nacional de Derechos Humanos es el factor de mayor destrucción de Chile. ¿eh? Eh, y todo lo que viene aparejado con eso, todas estas ideas nuevas de la izquierda que están en torno a esas ideas. Oiga, don Daniel, ya que me nombró la revuelta del 18 de octubre, pero particularmente el Acuerdo por la Paz, y con esto lo dejo, ¿ya? ¿Cuál cree usted que pudo haber sido otra salida? Porque en realidad se produce este Acuerdo por la Paz como una salida institucional ante el conflicto social y podemos evaluar si fue bueno o malo, pero ¿qué otra solución veía usted posible para ese momento? Aplicar la ley, eso iba a ser lo otro, ¿no? Aplicar la ley y respaldar a la policía, respaldar a la PDI, respaldar a Carabineros, permitir a Carabineros imponerse, impedir la destrucción de los metros, impedir la destrucción de los supermercados, impedir la destrucción de miles de pequeños negocios de gente modesta en las poblaciones, cuyos negocios fueron destruidos y quemados, impedir la destrucción del centro, e impedir toda la amenaza, ¿no?, que viene sobre la empresa privada, que hace que se frene la inversión, ¿no? Y la gente como que repiense Chile. Y cuando tú frenas la inversión, frena el desarrollo y frena el nivel de vida de la gente, porque la gente en la medida que hay inversión tiene oportunidades de trabajo. Y si hay mucha inversión, sus sueldos suben. Hay pleno empleo y después los sueldos suben. Pero si no hay inversión, todo eso se tranca y el nivel de vida baja. Y nosotros estamos en eso hace ya varios años, ¿no? Desde el año 2008 estamos en eso, pero brutalmente desde la revuelta, ¿no? La revuelta del 2019, 18 de octubre del 2019. Usted ve, y ahora sí con esto, porque justo le hicieron una pregunta a don Daniel, que si usted ve alguna persona que podría posicionarse como carta presidencial desde la derecha para las próximas elecciones. Mira, lo que pasa es que nosotros hemos llegado a un nivel de deterioro tan enorme en los últimos 3 años que yo no creo en medidas
demasiado blanda para salvar a Chile. Yo creo que Chile requiere un golpe de autoridad. Hay mucha gente desesperanzada que piensa que hay que sacar la plata de Chile y hay que irse del país, y que el país ya se perdió, y que no tiene vuelta. Por ejemplo, Axel Kaiser cree que el país no tiene vuelta, y él, yo coincido con su idea, pero él cree que el país no tiene vuelta. Ahora, yo me acuerdo que en la época de la guerra a muerte, estoy hablando de 1828, no había esperanza en Chile. Y sin embargo, Joaquín Prieto se levantó el 29 y se inició esta guerra civil por el orden, y él le gana la guerra a Freire el año 30, en abril del año 30, y un año y medio después Prieto es elegido presidente, elegido democráticamente, no fue un dictador, fue elegido democráticamente, y Prieto pone orden. Entonces, él se levanta en el sur, cuando era intendente de Concepción, se levanta contra este desorden, este periodo de anarquía, y se impone, después elegido, y él restaura el orden. Un poquito autoritario era el régimen, un poquito dictatorial, dicen algunos, pero en realidad no era dictatorial porque él fue elegido democráticamente, los congresistas también fueron elegidos, y la constitución se hace en forma muy democrática, con la gente más inteligente y más capaz del país, hasta que el año 33 es aprobada esa constitución. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que cuando hay mucha desesperanza, algún milagro se produce y se salva el país. Lo mismo ocurrió el año 73. El año 73 la gente ya se estaba, la gente con recursos se estaba yendo del país, las casas no valían nada en Vitacura o en Providencia, que era el barrio alto en esa época, y tú podías comprar una casa fantástica por nada, porque la gente de mejor situación se había sacado sus plata del país, se estaba yendo, y pensaban que de repente iba a haber un golpe a la izquierda, que iban a matar a medio mundo, y se iba a instaurar una dictadura irreversible en Chile, tipo Cuba, ¿no? Entonces no había esperanza el año 73. Y yo, que era joven, incluso era dirigente de unos movimientos de resistencia fuertes que se produjeron acá en esa época, nosotros también creíamos que íbamos a morir como mártires, tratando de defender al país, pero no veíamos mucha esperanza. Y de repente se produce el 11 de septiembre y el país se salva. Entonces, cuando no se ve vuelta atrás, no se ve esperanza, no se ve ninguna posibilidad de salvación, se producen cosas muy milagrosas en Chile, ¿eh? Como la crisis del año 30 o como la crisis del año 73. Entonces, de repente yo pienso que así como han habido tantas desesperanzas en el pasado y sin embargo el país a último minuto se salva, también ahora hay mucha desesperanza. No solo porque pudiera ganar el apruebo y el país se autodestruye, sino que aunque gane el rechazo, hay muchos que creen que la crisis va a continuar, aunque gane el rechazo. Y tampoco hay esperanza después de que se gane en el rechazo. Yo creo que no, yo creo que puede surgir un líder, como tú dices, un líder curioso. Alguien me decía que Rivas va a ser el Bukele chileno, él mismo decía que él quería ser el Bukele chileno. Bueno, y uno escucha a Rivas y su argumentación es muy razonable, muy razonable. Y tiene un estilo así medio fascistoide, porque se viste con camisas negras, ahí tiene una actitud como autoritaria. Bueno, cosas extremas como esa, Chile necesita. Por ahí se hablaba de Pedro Pool, ¿ah?, como un líder del sur, ahora muy cuestionado porque él dijo que había que matar a no sé quién para poder imponer el orden en Chile y salvar al país del comunismo, en fin. Bueno, Pedro Pool es un líder que podría ser la solución para Chile. Y así como él, José Antonio Cast, hay muchos que lo ven como demasiado razonable, demasiado católico, demasiado legalista, como para hacer cosas extremas. Entonces, como Chile necesita cosas extremas para poder salvar el país, cree que José Antonio Cast quizás no sea la solución, a pesar de que todo lo que dice José Antonio Cast es muy lógico y es muy razonable, hay muchas razones para apoyarlo. Pero el estilo es demasiado blando, dicen algunos, ¿eh? Y Chile necesita a alguien más duro, ¿eh? Entonces, bueno, no sabemos cuál va a ser la solución. Pero yo te diría que el 4 de septiembre, si gana el apruebo, Chile está perdido. Si gana el rechazo, hay una esperanza. No quiere decir que nos vayamos a recuperar, porque la crisis va a seguir, pero hay una esperanza, ¿ya?, si gana el rechazo. Así que veamos qué pasa, ¿no? Y de repente se ha producido algún milagro. En la historia de Chile se han producido milagros y el país se ha salvado a último minuto. No sabemos cómo. Yo no veo cómo hoy día, ¿eh?, pero no pierdo la esperanza de que haya algún milagro.
Que así sea, don Daniel. Oiga, muchísimas gracias por estar conversando conmigo hoy día. Chao. Ha sido un gusto reencontrarme con usted, así que lo estaré molestando de manera más frecuente. Encantado. Oye, mucho éxito, ¿ah? He estado siguiendo a Tomás Jocelyn Holtz, que siempre Ah, tiene, bueno, tanto conocimiento de todas las personas sí. más jóvenes que yo apenas conozco, que actúan en política, ¿ah? Y él parece como que entenderlo todo, ¿ah? Y bueno, y tiene unos criterios que en general no son iguales a los míos, pero yo lo encuentro sumamente interesante su punto de vista. Así que gracias a ti por traernos a este Tomás Jocelyn Holtz con estas ideas tan novedosas que a mí me ayudan, ¿ah? A entender la realidad actual. Oh, qué bueno, don Daniel. Voy a estar molestando bastante seguido cada vez que su tiempo lo permita, porque bien, ¿qué era lo que estaba que usted me dijo? ¿Algo de unos ciervos? ¿De qué, qué animal era? Ah, no, aquí yo tengo un pequeño criadero de ciervo, que llegó a Eso. ser 200 ciervos y día son 25, ¿ah? Pero lo que pasa es que de repente se me ocurrió transformar mi casa en un alojamiento turístico para poder sobrevivir, porque con todas las crisis que se han producido en el último tiempo, uno no sabe de dónde sacar recursos para sostenerse, ¿no? Y bueno, yo tenía una hija que vivía acá con su marido y mis nietos, y ella se fue hace unos 3 años atrás. Entonces de repente se nos ocurrió transformar esta casa en un alojamiento turístico porque había espacio, ¿no? Y en eso estamos. Y bueno, nos estamos yendo bien, nos hemos logrado sostener, pero hay un trabajo diario. Así es. Pues, Muchísimas gracias, don Daniel. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados hoy día con nosotros. Los espero mañana y muchos cariños. Muchas gracias, don Daniel. Nos vemos. mucho éxito.